Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de Un momento para recordar, escrito por Octubre de Babilonia. Capítulo 2. Convivencia. La rutina de aquella convivencia iniciaba con prender la fogata. Mientras se calentaba el ambiente, ella despertaba a su compañero realizando los masajes en ambas piernas. Luego lo sentaba en la cama para que intentase probar ponerse de pie. Atendía a la pava que ponía en el fuego de la fogata e iba a la habitación a ayudar a aquel a ponerse de pie. Lo abrazaba, levantándolo y sosteniéndolo por un rato hasta que escuchaba el silbido de la pava. Lo soltaba despacio sobre la cama e iba atendiendo la pava. Servía un café o un té y se procuraba de realizar lo que sí o sí realizaba. Al principio, al estar ocupada, le era fácil sobrellevar el esfuerzo, pero una vez que caía la tarde, empezaba a sentirse más cansada y sin energía. Ella estaba empezando a notar mucha diferencia con los otros días. Y él se sentía mucho mejor. Aunque le doliese sus heridas y el cuerpo, podía moverse más que la primera vez. Había un extraño progreso, pero seguía sin poder dar unos míseros pasos. Necesitaba salir de esa habitación. Su curiosidad aumentaba a medida del paso del tiempo. Pronto, cuando aquella se demoró unos minutos, él pudo sostenerse de pie durante el mismo tiempo en el que la mujer no volvía a pasar. «Vamos, mierda», dijo en voz baja, de pie, agarrado a las manijas del andador. Sus músculos estaban resistiendo el peso muerto de sus dos piernas, y sin aguantar mucho se dejó caer el colchón, agitándose por el esfuerzo. Él tenía una meta, caminar para salir de ahí. Cuando de pronto tomó nuevamente envión levantándose y colocándose de pie, ahora tocaba dar unos pasos pequeños. Estaba mentalizada en que quería cruzar ese umbral, quería saber el motivo real detrás de la penumbrosa iluminación. Quería saber qué tramaba esa mujer que lo cuidaba, porque él, aunque le sentía cierto afecto por cuidarlo, alimentarlo, ayudarlo a mejorar, había algo que lo volvía rabioso contra la misma. Cuando empezó a dar sus primeros pasos, ella entró a la habitación y al verlo de pie le sonrió. Todo su dolor se disipó. Aquel hombre estaba de pie al fin, luego de varios días de estar en cama. ¡Qué bien! Te espero en la sala, dijo, invitándole a tomar la merienda. ¡Aguarda! ¿Qué pasa?, dijo parándose entre medio del umbral. Ya no puedo. Siento mucho cansancio. El rostro de él empezó a decaer, frustrándose por no avanzar. Ahí te ayudo, dijo para volverlo a recostar. Mientras le subía las piernas, continuó hablando. Dale tiempo al cuerpo, pronto podrás avanzar. Eso espero, ladeó su mirada hacia la pared. Aunque él se sentía menos por no lograr su objetivo, ella le llevaría la bandeja con un café como él le había pedido previamente, con unas rodajas de pan lactal tostado remojado en almíbar de durazno, para que empiece a incorporar más alimentos. Ella, por su parte, se iba a sentar en una de las sillas frente a la mesa observando la comida. No le apetecía, por momentos perdía el apetito y simplemente se desmayaba sobre la mesa, como si durmiera unos minutos en silencio. Luego, cuando comenzaba a sentir frío en el rostro, abría sus ojos desorientados, enderezaba el cuello despacio, observando la oscuridad del lugar, viendo figuras monstruosas. Y las voces llegaban a su mente. Personas sin rostros definidos le decían varias cosas. Sus dientes blancos y lenguas ensalivadas provocaban en ella un temor irracional. Cuando lograba cerrar sus ojos, se levantaba de la silla caminando en cuatro patas por debajo de la mesa, como queriendo ignorar o evadir esos rostros en medio de la oscuridad. Instintivamente se dirigió hacia la cocina, manoteando uno de los cajones de la bacha, alacena, para encontrar la linterna que estaba en el lugar. Encendiendo la luz, las voces seguían rondando en su cabeza. Estúpida, imbécil.
No sirves, nadie te quiere, piérdete, no me vengas con que te duele, nadie te cree, mejor muérete, suicídate. No hubieras nacido, acabaré contigo, no corras, te encontraré, eres horrible, morirás sola en un callejón, nadie se acordará de ti, no mereces nada, no haces nada, no mereces amor, te odio, floja, no haces nada. Vaga, sucia, inmunda, desordenada, fea, gorda, chueca, narigona, culona, deforme. Muchas voces en diferentes tonos, algunos burlescos, otros agresivos y amenazantes, otros llenos de pena y lástima. Sacudió su cabeza para encender la fogata y empezar a serenarse. Cada que la oscuridad la pillaba con la retaguardia sin iluminación, las voces regresaban a su mente. Podía oírlas fuera de su cabeza, como si le persiguieran. Era algo que le perseguía cada tanto. No sabía si eran alucinaciones o vivencias pasadas, no podía recordar nada sobre el origen de esas voces. Aunque pensase en ellas, seguía sin poder adivinar. Una vez que encendió la fogata y alguna que otra vela, una visión de pronto apareció con una mano fría en el hombro. Aquello la asustó bastante, hasta que un quejido del hombre que estaba teniendo una pesadilla la rescató de ese momento de miedo paralizante. Rodeó el sillón rojo para pegarse a la pared e ingresar a la habitación donde aquel reposaba con quejidos extraños. ¡Malditos desgraciados!, dijo despertando de un salto que claramente no pudo hacer. ¿Estás bien?, dijo ella viéndole de cerca. ¿Quieres morir? No supo si era todavía un sueño o la realidad. Aquel agarró la ropa desde el cuello de ella, casi por pegarle un puñetazo en el rostro. Entre la oscuridad que había no podía saber quién estaba ahí, pero el aroma ahumado lo hizo serenarse, soltando el agarre de la ropa hasta posar sus manos en ambos hombros de la muchacha, acercándola a su rostro. Aquella recordó ese instante de la mano fría de la visión que tuvo en la cocina-comedor y no supo qué responder ante la pregunta de este. Realmente le hizo tener miedo, un miedo que no ha sentido desde que aquel está con ella, pero algo cambió. Unos segundos en silencio parecieron minutos eternos, hasta que dijo con voz temblorosa: «No, soy yo», dijo ella con cierto nerviosismo. «Quítate de encima», empujándola contra la pared. «Me asustaste». «Lo siento, no fue mi intención», diría ella apoyada contra la pared, bajo su cabeza un poco viendo al piso. «Vete, déjame dormir». Volteó su cabeza hacia un costado molesto. Ella saldría de la habitación bastante sorprendida por la actitud tosca de aquel. Era la primera vez que él se portaba así, casi la golpea, pero ella omitía el hecho de que había sido empujada contra la pared. En su mente era natural, posiblemente por su presencia. Se sentó en el sillón a ver hacia la televisión apagada. Su reflejo se encontraba con una expresión de asombro y tristeza. En el fondo de aquel reflejo opaco una mirada apareció, haciendo que todo su cuerpo se erizase con un escalofrío. Cuando movió su cabeza hacia atrás, no había nada más que la puerta de ingreso a ese refugio. ¿Se estaba volviendo loca? Quedaría ahí en silencio reflexionando, dado que las cosas que aquel le dijo, ella ya las había oído un par de veces, todos con ese ímpetu de violencia reprimida, donde les molestaba su presencia. No sabía el verdadero motivo del desprecio, pero creía merecer tal trato. «Me lo merezco», dijo en voz baja cuando las lágrimas recorrieron sus mejillas. No lo entendía, pero quizás todos tenían razón. Se secó las lágrimas, se puso de pie, agarró una de las remeras que había separado sobre una silla y tapó la pantalla del televisor. La mirada la perturbaba bastante, no sabía qué hora era, ni en qué día iba, ni siquiera los meses en los que se encontraba. ¿Pero era necesario saber? Puesto ella solo sobrevivía. Cuando los ronquidos del hombre se hicieron eco, ella fue al baño, con una vela encendida, la cual colocaría en la parte del espejo, pues tenía una rendija para poner cosas. Ahí dejaría la vela como solía hacer. Sin mirar su reflejo, notaba que el baño estaba bastante iluminado. Levantaría su ropa,
Primero quitó su campero, luego una remera mangas largas, y una vez que estuvo en remera mangas cortas, la levantó hasta el cuello. Con una pinza de cabello que había encontrado la agarró para que no tapase la vista. Ella tenía una herida de bala. Debido al agujero, era más que claro que la habían disparado. ¿Cuándo? No lo sabía. Empero ese no era el problema real. Era el estado en el que estaba su herida. No pudo quitarse la bala, la cosa estaba aún en su cuerpo. Cada que se sacaba la gasa respiraba hondamente, resistiendo el dolor que siempre le hacía temblar las piernas y sus manos. Limpió la sangre oscura, notando cómo una línea negra de manera horizontal estaba recorriendo su panza sin atravesar todo su abdomen ni sus senos, pues la herida la tenía a 2 dedos, desde el inicio de los senos en una de sus costillas. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. ¿Se infectó? Ay, no. Fueron sus palabras antes de apoyarse contra la pared del baño, pues el dolor era insoportable. Sin embargo, no la detuvo y terminó de lavar la herida con agua. Luego aplicó yodo con un paño limpio y con las gasas que todavía tenía encima. Secó la herida abierta, no le cicatrizaba, lo que llamaba su atención. Con una gasa y cinta scotch se envolvió la zona para ver si así no se le salía el algodón con el yodo y cicatrizaba de una buena vez. Al salir del baño, ella guardaba ocultando todo, como si existiera una contradicción en su interior de no mostrar sus debilidades. Al caminar, luego de dejar el sitio en orden, iba a recostarse, mas no pudo evitar la sensación de mareo y la aceleración de su palpitante pecho, poniendo una mano sobre el respaldar de la silla, que estaba dándole la espalda al ventanal. Apretó sus dientes, arrugando el rostro. Era un mareo extraño, tanto que un eructo hizo que escupiera sangre y el malestar apretase su garganta como si le costase respirar. Quiso hablar para pedir ayuda, pero nada salía de sus cuerdas vocales, cayendo al piso. Sus ojos parpadearon hasta que los cerró, quedándose tirada ahí, en el frío de la noche. Como una bruma, pronto se dibuja una silueta en medio de una arboleda. Una mirada penetrante que persigue a la joven, quien corre alejándose como puede, pasando árbol tras árbol, y las voces aparecen como si fueran indicadores para que la silueta de mirada penetrante la acorrale. Una vez que no halló salida, las voces se metieron en su boca, una por una entraron por la fuerza. Ahogándola se dejó caer al suelo del pasto, y unos pies pudo reconocer. Las botas de aquel quien cuida se posicionaron al lado, pero no tenían pies ni había ningún cuerpo. Solo estaban las botas. Quiso pedir ayuda, pero se hundió en la tierra cayendo hacia una carretera, donde se puso de pie desorientada. Repetía en voz baja: ¿Quién soy? Hasta que las voces aparecieron, saliendo del piso como si fueran pequeños gusanos, y nuevamente la seguían hasta toparse con la silueta de mirada penetrante, quien, sin decir palabra alguna, la doblegaba. No eres nadie, no eres nadie. Aunque huyas, te encontraré. No puedes pedir ayuda, nadie te querrá. Inténtalo, nadie te cree. No importa cuánto corras, cuánto te alejes, siempre te hallaré. No eres nadie. Ella cerraba sus ojos como si esa acción haría algún cambio, pero era imposible. La misma pesadilla la soñaba casi todos los días, solo que en algunas oportunidades no podía despertar de ese bucle repetitivo donde se encontraba. Un bosque, una calle, personas que no tenían rostros, gusanos, palabras y voces hirientes, un pánico errante que le envolvía, correr sin avanzar, el mismo bosque, la misma persona con esos ojos asesinos, el desprecio de alguien. Las voces de aquellas personas desconocidas que la acosaban, todo eso era lo mismo, disparos a la distancia, oscuridad y penumbra, que pronto se disipaba cuando pasaba el tiempo en su rutina. Aquellos sueños oníricos tenían simbolismos que ella no comprendía. Aunque había notado algunos, dejó de hacerlo porque no encontraba la solución de aquello.
Entre el malestar físico y el cansancio en el que estaba, ya no tuvo tiempo ni se acordaba de ello. Dormía, pero no descansaba lo suficiente. La mañana apareció con una brumosa situación. Ella seguía inconsciente sobre el piso de costado, había quedado recostada sobre su propia sangre. Aquel, por su parte, pudo despertar por primera vez antes que ella. Se armó de valor y, colocándose de pie por sí solo, se agarró fuerte de las azaderas del andador para dar sus primeros pasos, pues le embolaba ser acompañado por ella al baño o mear en una botella. Era sucio y a su vez asqueroso. Era tiempo de salir de esa horrenda habitación. El aroma a humo no estaba presente y el frío le recorrió la espalda. Al principio le tomó varios minutos dar unos míseros pasos hasta que lo hizo. Una alegría lo envolvió cuando llegó al umbral de la puerta, pudiendo visualizar mejor el sitio. Frente suyo había un sillón rojo con sábanas y mantas. A su izquierda la cocina y la entrada al departamento. También al frente se ubicaba una mesa de caño con vidrio y 3 sillas. Más al fondo había una enorme ventanal donde escasamente dejaba pasar a través de sus largas y blancas cortinas un dejo de claridad. A su derecha había un sector que supuso que era el baño por la puerta abierta frente a lo que era una de las cortinas azules que tocaban el piso del ventanal. Una extraña cosa rectangular tapada con una especie de mesa de madera marrón clara que llamó su atención desviando su rumbo hacia allí. Una extraña cosa rectangular tapada en una especie de mesa de madera marrón clara que llamó su atención desviando su rumbo hacia ahí. Cada paso era un dolor insoportable, pero estaba tan alegre de poder lograrlo que era lo más espectacular que sentía en ese instante. Al llegar al mueble, quita la remera que cubría la cosa rectangular desvelando una televisión moderna. Él, de seguro tenía una en su casa. Algo muy dentro suyo le hizo analizar eso, pues quería sorprenderse, pero solamente consiguió ver una pantalla de una televisión. «Qué aburrido», dijo con su voz normal, y siguió de largo. Caminó arrastrando las rueditas del andador hacia el baño que tenía una vela y fósforos en una rejilla de un enorme alargado espejo donde se hallaba el lavabo. El inodoro al lado y la ducha separada por una pared de vidrio. Las paredes estaban decoradas con azulejos azules y dibujos de estrellas marinas. Cerró la puerta del baño quedando a oscuras mientras encendía un cerillo para prender la vela que reposaba en una latita de atún vacía. Logró hacer sus necesidades fisiológicas con total comodidad. Pronto salió del baño, caminando lentamente hasta toparse con la mujer que se encontraba tirada de costado sobre el piso. «Menuda forma de dormir tienes», dijo con cierto tono de desagrado, pero a su vez burlándose de su cuidadora. «La ventana esta es exageradamente enorme, pero no ilumina nada». Aquel pensó que aquella estaba durmiendo, ignorando la realidad. Caminó dirigiéndose hacia el ventanal. Cuando agarró la cortina blanca con su mano derecha, la corrió despacio notando el motivo cierto de por qué no había iluminación durante el día. Pues era un departamento interno. Había una gran pared que bloqueaba la luz solar y se extendía hacia arriba varios metros, mientras que a la izquierda había otro ventanal tan enorme como este, con cortinas rojizas que bloqueaban la vista hacia adentro del departamento. Y a la derecha culminaba el borde de la pared, pues estaba de manera diagonal. Aquel se acercó pegando su cabeza hacia el vidrio sucio, mirando hacia abajo, notando que habían al menos 2 pisos más, y planta baja con minis patiecitos. ¿Cómo demonios me subió hasta el 3er piso? ¿Ya vivía aquí? ¿Por qué no lo recuerdo? Empezó a dudar del motivo de encontrarse allí, hasta que elevó su voz. Un zumbido en su oído retumbó fuertemente, haciendo que un dolor espantoso y punzante, como si le clavasen una lanza en la cabeza de él, empezó a acrecentarse, de modo que cayó arrodillado con ambas manos sosteniendo su cabeza, mientras apretaba sus dientes con fuerza. Ahí fue que ella abrió sus ojos. Desorientada observó la penumbrosa claridad del día, no sabía dónde se hallaba.
Su respiración parecía pesarle. Lentamente sus pulmones reaccionaban. Observó las cortinas azules y blancas que tocaban el piso para abrir la boca, eructando sangre con saliva. Se puso despacio a sentir el frío del ambiente hasta que llevó sus ojos hacia abajo, viendo arrodillado a aquel que parecía estar pasándola mal, de manera innata, como si la inercia de su cuerpo se activara. Ella se sentó con total desgano. Todo se movía en lentitud. Se arrastró hacia él y cuando tocó el andador con sus manos, se limpió los labios al verse reflejada en los caños de metal. Estaba manchada de sangre. Volteó con suma lentitud para mirar el charco casi seco de sangre que ella había embadurnado sobre el piso de losa. Una encrucijada pasó por su mente que se estaba activando lentamente. Cuando volvió a ver al hombre que parecía mejorar su malestar, ella atinó a sacarse la campera refregando el piso para limpiar donde había hecho un desastre. ¿Dónde están mis cosas, mujer?, dijo aquel, pues recordó tener un arma, una mochila y demás cosas que eran sus pertenencias. Suspiró porque no tenía fuerzas para hablar. ¡Joder, responde!, dijo poniéndose de pie mientras se agarraba del andador. ¡Quiero mis cosas! Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Por el contrario, ella no dijo nada, solo se puso de pie sosteniéndose del sillón rojo y salió del refugio. Él había visto en sus recuerdos olvidados, mientras el dolor lo estaba aturdiendo, cómo se veía a sí mismo frente a un espejo con una vestimenta totalmente diferente a la que traía puesta. Caminó unos pasos, corrió a la silla, que se encontraba a un costado de la mesa de vidrio, observando la suciedad del piso. No prestaría demasiada atención, pero sí el recuerdo momentáneo que tuvo. Su rostro se volvió serio hasta que tomó asiento, dejando a un lado el andador. Esperaba sus cosas. Afuera, en el pasillo, ella aún le dificultaba caminar. Apoyada contra la pared, se dirigió hacia la derecha al departamento con la puerta abierta, donde daba a la calle desierta. Ahí había un tender de metal donde había ropa diversa colgada. Se aproximó esquivando las cosas tiradas, los vidrios del ventanal, que estaba todo quebrado en el comedor, para revisar la ropa que lavó del hombre. Quitó los broches, dobló un pantalón marrón claro con textura de camuflaje verde oliva, luego una remera mangas cortas marrón claro y otra manga larga verde oliva. Una vez que hizo eso, observó el desastre en ese departamento, quedándose tildada un rato, de pie. Hasta que, pasados unos minutos, reaccionó volviendo en sí, pues tenía hambre y un mareo espantoso. Se apresuró a regresar al refugio. Una vez que lo hizo, aquel refunfuñó por la demora de aquella mujer. Empero, ella le llevó la ropa doblada, dejándola sobre la mesa de vidrio. En completo silencio, caminó despacio hacia uno de los muebles que parecían ser un armario. Y sacó una pistola sin cargador, y con ella una mochila del mismo color que la ropa. Se acercó a él entregándole la pistola que sostenía desde el mango con 2 dedos. Él era un soldado del ejército cuando observó su ropa. Era como si los colores, luego de aquel dolor de jaqueca, le hubiera abierto el panorama de sus olvidadizos recuerdos. Revisó su pistola percibiendo que no portaba su cargador ni balas. ¿Y las balas? ¿Qué hiciste con ellas?, preocupándose, sospecha de la mujer. No sé, su arma estaba así cuando la encontré en la calle, respondió en voz baja. ¿Me encontraste en la calle? Sus ojos reflejaron como si estuviera pensando. Sí, hace un par de semanas, estaba tirado en el suelo, mencionó, respondiendo lo que recordaba. ¿Cómo diablos me subiste al tercer piso?, preguntó de manera retórica mientras revisaba la mochila.
Lo sostuve de las piernas, me costó, pero lo traje a mi refugio. Recordando cómo golpeaba la cabeza de aquel con los escalones, mira hacia el techo con cierta pena. Pero él no estaba viendo sus expresiones faciales, solo buscaba más información sobre él. No hallaba sus placas, lo que no tenía sentido alguno. Todo soldado las suele tener encima para poder identificarlo. Al fondo de la mochila encontró una billetera de cuero desgastado negro. Al abrirla no había mucho, algún que otro dólar. Lo suficiente como para pagar varios viajes de ida y vuelta, hasta que vio dónde iban las tarjetas que no tenían ninguna, solo una foto de una mujer de cabello rubio lacio, de facciones ligeras y un muchacho, un niño de unos 10 a 12 años, aproximados con el cabello corto, rubio. No se parecían a él, sobre todo el niño. ¿Su familia? Una pregunta se apareció en su mente, no los recordaba ni en lo más mínimo, pero no encontró nada más que eso. Al menos sabía que era un militar perteneciente al ejército estadounidense. Elevó su mirada hacia la mujer para reclamar por el resto de sus pertenencias. ¿Y mis placas? ¿Qué placas? No supo a qué se refería. Solo eran esas cosas. ¿Usted tenía más cosas? Sí, pero no están acá, lo que no tiene sentido, sospechando de la mujer que lo cuidaba. No tengo idea. Se habrán caído cuando lo traje al refugio, pensó en la posibilidad. ¿Tengo familia? ¿Lo sabías? Intenta averiguar quiénes son los de la foto. No revisé sus cosas, solo lavé la ropa que tenía puesta por la sangre, dijo respondiendo para darle la espalda. Aquel no entendía nada, algo no cuadraba y no sabía cómo no encajaba los dichos de ellas ni sus cosas. Eran claramente sus pertenencias, pero faltaban utensilios. La vio irse hasta la cocina. Él dejó a un lado la mochila sobre la mesa y tomando el andador se puso de pie, caminando hacia aquella hasta visualizar mejor la suciedad del piso, percatándose de manchas de sangre. Las mismas que ella tenía en la ropa y en el trapo envuelto en la mano. Su rostro frío se calmó pensando en que su cuidadora no sabía cuidar de sus propias heridas, lo que supuso la torpeza de la misma para con su propio cuerpo y por qué no sabe más información de él. Se acercó hacia ella, pues batallaba con el encendedor. Aquel se puso al lado, quitándole el instrumento que aparentemente estaba vacío, para estrellarlo contra la mesada de piedra, quebrando dicho plástico. Ella abrió sus ojos anonadada por romper el encendedor, y un simple instante sus manos temblorosas se movieron solas. Todo su cuerpo se tensó como si hubiera experimentado algo parecido. Cerró sus párpados con fuerza hasta que él vertió el poco gas que tenía para encender la fogata sobre la cocina con un fósforo. «Listo», mencionó el soldado con una sonrisa de lado, hasta que la miró desconcertado por la actitud de ella. «Bueno, disculpe por mi incapacidad», dijo en voz baja. Tímida, abrió sus ojos viendo el fuego de la fogata. «¿Estás bien? ¿Te duele la mano?», preguntó él. Estoy bien, no se preocupe. ¿Quiere un té o un café?», respondió con cierta compulsión en su interior. No entendía por qué reaccionaba con tanto temor. «Sírveme un café. El té lo detesto». «¿Segura que puedes con esa herida?», manoteando la pava. Yo puedo hacerlo», sacando las tazas y los saquitos de café. Ella también desea beber. Al final, ambos estuvieron en la cocina turnándose para servir el desayuno. Todavía quedaba una lata de ananá en almíbar que dividieron en partes iguales, compartiendo los últimos panes lactales tostados. Sobre la mesa redonda colocaron las cosas. Una hermosa convivencia se había tornado en unos instantes, haciendo que los dos sonrieran un poco. Él corrió la ropa hacia una silla para poder despejar la mesa, mientras ella llevaba la ropa de él a la habitación para dejarla sobre la cama. Era grato sentir calidez de vez en cuando, pero pronto él manoteó su billetera y toda sonrisa alegre empezó a desvanecerse lentamente. «¿Extraña a su familia?», dijo ella, tomando asiento. No lo sé.
Pero eso no te incumbe, respondió de manera seria. Nuevamente silencio reinó y toda alegría cálida se apagó en el sitio. Era como si los dos supieran algo que iba más allá de sus memorias sueltas. Solo que ninguno lo sabía de momento. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 2 de Un momento para recordar. Espero que les esté gustando este género de desastres naturales, amnesia, convivencia y tal vez romance más adelante. Próximo capítulo. Martes 27 de enero. Y gracias por escuchar. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.